Dios les bendiga en esta noche calurosa. Es un gusto poder juntarnos con ustedes por medio de este medio. Pueden llegar a sus casas y que en esta noche podamos juntos alabar al Señor y engrandecer su nombre, ya que Él ha sido fiel en visitarnos a cada uno de nosotros donde nos encontremos. Ahí en nuestras casas, donde estemos, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Él. Amén. Mi fortaleza y mi cántico está, he nacido con salvación, me tengo que nacer con seguridad, porque salvación viene en mi vida, en la diestra de Jehová, hace proezas y sublime, no moriré más mi vida, y cantaré las cosas que da, mi fortaleza y mi cántico está. Por salvación,
Gracias, Señor, por tus palabras, Señor, que consuelan nuestro corazón, Señor. Padre, que tú eres más que cualquier problema, Señor. Más que cualquier debilidad, Señor. Más que cualquier prueba, Señor. Por tu fuerza, gracia, tu amor es suficiente. Oh, enséñanos, Señor, a descansar en ti, a reposar en ti, Señor. Oh, misericordia, Señor, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Un grande para ti, reposaré en la grandeza de tu amor. Amén. Queremos pasar a la palabra del Señor esta noche. Amén. Gracias a Dios por este tiempo especial en la presencia del Señor. Y esa es una de las cosas que más me anima, el saber que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Y creo que es una de las cosas que debiera animar a cada hijo de Dios, a cada cristiano. Y a ustedes, hermanos, que están en sintonía de este servicio, les animo para que tengamos esa confianza y esa esperanza en el Señor. Amén. Esta noche, hermanos, quiero continuar nuestro estudio que tenemos acerca de la importancia de tener doctrina pura. Es el estudio que teníamos hace 15 días, compartimos el jueves, creo que fue 19 de marzo, si no estoy mal, y veíamos algunas claves para tener doctrina pura. Vimos varias cosas muy interesantes y hemos estado viendo pues la importancia de la doctrina. Algunos dicen, bueno, lo importante es creer en Dios. Bueno, los demonios también creen en Dios, no solo creen, sino tiemblan, dice la Biblia, Santiago dice. O sea, es importante. Lo que pasa es que debemos saber y tener bien claro que nuestra doctrina es lo que creemos y es lo que vivimos. O sea, en lo que yo creo, en eso vivo. Si nosotros no tenemos un fundamento doctrinal sólido en la palabra del Señor, eso obviamente va a hacer que terminemos mal, ¿verdad? Entonces, hemos estado viendo varias claves y lo que vimos el jueves pasado, dijimos que tenemos que estar estudiando la Biblia constantemente, conociéndola. También dijimos que no solo es estudiar, también tenemos que buscar al Señor en su presencia, porque esa es una cosa triste, ¿verdad? Que muchos le dan solo el estudio de la Biblia, y eso es importante, es parte de, pero necesitamos también la presencia del Señor, necesitamos que el autor de este libro nos revele su palabra. Entonces necesitamos cultivar la presencia del Señor, porque la doctrina del Señor tendrá la unción del Señor. Fue lo que vimos. También vimos que tenemos que obedecer a su palabra. ¿Cómo el Señor va a darnos más de su doctrina si no estamos obedeciendo lo que Él ya nos dio? No será posible. Otra cosa importante que vimos es la humildad.
El Señor, Él es humilde. Él mismo nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde. Y la humildad definitivamente nos va a acercar al Señor, ¿verdad? Un corazón orgulloso, altivo, nunca recibirá la doctrina pura. Amén. Otra cosa importante que vimos es el hablar en lenguas. Tener el bautismo en el Espíritu Santo es muy importante. Hoy en día, una buena parte de la iglesia del Señor quiere tener la verdad de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso no es posible. No es posible porque necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos su revelación. Necesitamos que Él nos revele su palabra. Y la doctrina pura se origina en el espíritu, no en la mente, ¿no? Entonces necesitamos conocer y saber, conocer el lenguaje del espíritu. Amén. Y bueno, vimos varias cositas más. Terminamos hablando acerca, estoy dándoles un resumen para continuar de ahí. Vimos también la importancia del crecimiento. Tenemos que crecer en el Señor. No podemos nosotros conocer la doctrina pura de Dios sin crecer, sin poder nosotros avanzar en este camino. Vimos cómo a veces los niños quieren entender las cosas y uno quisiera explicárselo, se lo explica de una manera, de otra, pero su mente no logra entender muchas de las cosas de la vida, hasta que el niño va creciendo, llega a ser un adolescente, un joven, un adulto, va a entender muchas cosas de la vida, ¿verdad? Asimismo es en lo espiritual. Leímos Efesios, donde dice que los niños son llevados por cualquier viento de doctrina. Ese es el problema cuando no hay madurez, cuando no hay crecimiento espiritual. Así que necesitamos crecer, hermanos. No solo amén, aleluya, gloria a Dios. No. Hay que crecer, conocer la palabra, conocer los términos bíblicos, conocer la voz del Señor, entre otras cosas. Amén. También dijimos que es importante tener un corazón enseñable y dispuesto a hacer cambios. Ese es algo muy importante. A veces aprendemos algo de una manera y he oído mucha gente que dice, bueno, es que así lo aprendí y así es. O sea, la luz del Señor va aumentando cada vez y hay cosas que las sabíamos de una manera, pero de repente el Señor nos da una revelación fresca. Él va iluminando el camino. La Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Y hay muchas cosas que hoy sabemos que la iglesia no sabía hace algunos años. No porque no estaba en la Biblia, sino que no había sido revelado. Y debemos estar dispuestos a hacer cambios. Es parte de la humildad. Lo aprendimos así, pero no era así, porque la Biblia enseña de otra manera. Debemos estar dispuestos y tener un corazón enseñable y dispuestos a hacer cambios. Entonces, esas fueron algunas de las claves, ¿verdad?, que vimos. Quiero terminar esta parte, este pequeño repaso, diciéndoles que es bien importante que nosotros tengamos ese cimiento sólido, ¿verdad? En Isaías capítulo 51, quiero que veamos ese pasaje. Si pueden abrir sus Biblias ahí donde están, espero que estemos en disposición de estudiar su palabra, ¿verdad? Un momento en esta hora. Isaías 51 y los primeros versos. Dice 1 y 2: Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿A quién deben mirar ellos? Ellos deben mirar a alguien, dice. En el verso 2 explica la parábola. Él está hablando en parábola y el verso 2 ya explica y dice: mirad a Abraham vuestro padre. O sea, el 1 dice: mira de dónde fuisteis cortados, la piedra.
pero ahora en el 2 habla más claramente y dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Qué tiene que ver Abraham con todo esto? Bueno, dice que debemos ver a Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Cuál era el sentir que había en Abraham? Bueno, aquí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 11, se nos dice, y ahí está la razón por la cual el Espíritu Santo nos dice que debemos ver de dónde salimos, de Abraham. Y cómo vivía Abraham, cómo caminaban Abraham y Sara. Hebreos capítulo 11 y el verso 10 dice, en el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La ciudad que tiene fundamentos. Y ahí mismo en el capítulo 12 nos explica cuál es la ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? El verso 22 dice, nos habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial. Entonces, vemos que Abraham buscaba esa ciudad con fundamentos. Y en el libro de Apocalipsis vemos que la Jerusalén celestial tiene fundamentos establecidos. Y esa debe ser, hermanos, también nuestra forma de vivir. Debemos tener un fundamento sólido buscando al Señor. No debemos edificar sobre la arena. Edificar sobre la arena significa edificar sobre la opinión de las personas, lo que otros dicen. Pero nuestro fundamento, ¿cuál debe ser nuestro fundamento? Efesios capítulo 2, verso 20 nos explica. Quiero que vayamos ahí. Estos son versículos muy importantes, hermanos, que debemos tenerlos claros. Y ojalá que puedan estar tomando nota y poder repasar estas verdades. Capítulo 2, el versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Jesucristo mismo es la piedra principal, pero el cimiento, el fundamento es apóstoles y profetas. Hoy, ese es el cimiento de la iglesia. Ahora es tremendo porque hoy en día la gran mayoría de la iglesia ni siquiera cree en que estos dos ministerios estén funcionando. Ahora no digamos un fundamento, ¿verdad? Tener un fundamento. Y ese es el problemón hoy en día. Pero que el Señor nos dé la gracia, hermanos, y que podamos siempre buscar, tener la misma actitud de Abraham, buscar la ciudad que tiene fundamentos. Amén. El fundamento del Señor es tan sólido, hermanos, que está formado de muchas piedras. Y así como cualquier edificio tiene piedras grandes, piedras pequeñas, pero cada una tiene parte importante en el fundamento del Señor. Tiene su participación para sostener el edificio del Señor. Obviamente hay piedra pequeña, piedras grandes, hay piedras que son básicas, indispensables, e incluso que sostienen a otras piedras. Entonces, esas piedras son las doctrinas, ¿verdad? Y hay, obviamente, en la casa del Señor, doctrinas muy importantes y básicas, como por ejemplo la doctrina de la familia, la doctrina sobre la alabanza y la adoración. La doctrina de la familia, imagínense qué doctrina tan fundamental, ¿verdad? Las familias, y esos son cosas importantes. La adoración y la alabanza a Dios. Hoy en día dicen, bueno, el Señor nos escucha. Recuerdo a alguien que le gustaba cantar y le costaba un poquito. Y yo creo que les he contado acerca de esta persona. Y decía, miren, quiero cantarle al Señor y no me va a salir muy bien, pero como es para el Señor, yo sé que Él me va a entender. Como quien dice, a Él le podemos dar cualquier cosa. Otros dicen, yo me gusta adorar al Señor de esta manera o de esta otra. Y esa es la cosa que
nos fundamentamos sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos o sobre lo que alguien más dice. Nuestro fundamento debe ser la palabra del Señor. Hay otras doctrinas fundamentales, ¿verdad? Como ya dijimos, la familia, la adoración al Señor, las finanzas, la conducta cristiana, la doctrina sobre el fin, la doctrina sobre bautismos, la doctrina sobre el pecado, etcétera, etcétera. Hay tantas doctrinas y todas estas doctrinas son muy importantes para la vida cristiana. Pero, como estamos diciendo, hay cosas básicas, hay cosas muy básicas. Y hoy quiero empezar, porque no vamos a poder terminarlo, pero quiero empezar a ver con ustedes algo que es, pero de lo más básico, ¿verdad? Una piedra fundamental, y es la doctrina de Dios. La doctrina acerca de Dios. Y, o sea, imagínense, nosotros servimos a un Dios, pero entendemos qué es Dios, entendemos quién es Dios, entendemos cómo se mueve Dios, cómo habla Dios, cómo son sus caminos, cuál es su voluntad, cómo Él se expresa a su pueblo. La doctrina de Dios. Quiero que lo veamos y que veamos esto a la luz de la Biblia, de acuerdo al fundamento que hemos recibido. Amén. Entonces, vamos a empezar a ver en este momento la doctrina de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Dios? Dios es el inicio y es el final de todo. Él es el principio. Él es el que lo llena todo en todos. Así que vale la pena que miremos esto de la doctrina acerca de Dios. Amén. Lo primero que tenemos que saber, les parecerá chistoso como a mí también, pero lo primero que tenemos que saber es que sí hay un Dios verdadero. Hay un Dios. Y no podemos nosotros acercarnos a Dios sin creer que hay un Dios. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos. Vamos ahí, por favor. Hebreos capítulo 11. Y estos pasajes son muy importantes porque van a ser la base de nuestra doctrina, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces, Hebreos capítulo 11 y el versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, nosotros tenemos que acercarnos a Dios entendiendo que hay un Dios, es una persona, existe, puede ver, puede oír, puede hacer cosas, puede tener una conversación. Es muy importante, esa es una base, acercarnos con fe y certeza que sí hay un Dios y por esa razón venimos ante Él. Sabemos que es todopoderoso, sabemos que es altísimo, que es magnífico, pero es una persona. Es una persona. Y esa es una base importante de esta doctrina. Primero que nada, entender que hay un Dios. Todo el que se acerca a Dios debe creer que hay un Dios. Todo el que se acerca, dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Él es una persona. Es una persona. Amén. Muchos dicen, pero ¿dónde está? ¿Quién es? Eran las preguntas de Israel para Moisés. Y Moisés le dice al Señor, Señor, ¿qué les voy a decir si ellos me preguntan? Y Él le da la respuesta en el libro de Éxodo, capítulo 3. Y vamos a estar viendo varias escrituras porque no quiero enseñarles nada que venga de mí. Quiero enseñarles, como ya hemos visto y puesto ese cimiento, que tenemos que fundamentarnos en la palabra del Señor. Entonces, en Éxodo, capítulo 3, el Señor le da la respuesta a Moisés. Y en el verso 14, en el 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Como mucha gente hoy, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué dicen que es Dios? ¿Y quién lo ha visto? ¿Quién es Dios? Y en el verso 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel,
Yo soy, me envió a vosotros. Y hoy estamos en tiempos donde nosotros queremos tener una explicación científica para todo. Y sí la hay. El problema es que nosotros tenemos que reconocer que nuestra mente está limitada para entender. Entonces, Él es. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su nombre? Él dice, yo soy el que soy. Esto es esencial para acercarnos a Dios, ¿verdad? Y muchos hacen estas preguntas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿quién creó a Dios? ¿Dónde empezó Dios? ¿Verdad? Todas estas preguntas o cosas así. Pero Dios es, simplemente es. Y eso lo aceptamos por la fe, ¿verdad? Ahora, ¿dónde conseguimos esa fe? La fe viene por una revelación de su voz. La fe viene cuando oímos de Él. Entonces, al toparnos con esto, por la fe, ¿pero qué es la fe? Y cuando nos topamos con esto, algunos simplemente deciden no aceptar a Dios. Simplemente no aceptan a Dios, como lo dice el Salmo 14. Veamos lo que dice ese pasaje. El Salmo 14. Y es la actitud de muchos, incluso hoy en día. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Simplemente deciden no aceptar a Dios. Pero cuando hacemos esas preguntas, como dice este pasaje, hermanos, simplemente mostramos nuestra necedad. Ahora, no es que estas preguntas no tengan respuestas, es que nuestra mente es tan finita, somos tan insignificantes ante Él, que no somos capaces de entender su grandeza. Ahora, esto ofende y lastima el entendimiento humano. Pero queridos hermanos, es la pura verdad. Es la pura verdad. Vamos a verlo más adelante. Dios es tan glorioso, es tan inmenso. Imagínense el universo, cuán grande es. Y Él dice que Él lo hizo con sus dedos. Dice que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Y nosotros queremos entender quién es Dios. Queremos saber quién creó a Dios. Entendamos primero sus obras. Entonces, nunca vamos a hacer una pregunta sabia cuando la hacemos de esta manera. Debemos aceptarlo. Y vamos a ver, hay razones de peso por qué, ¿verdad? Pero el necio simplemente no acepta a Dios, a pesar de que Dios es una realidad. Es una realidad. Fíjense lo que dice el libro de Job, capítulo 11. Vamos ahí, por favor. Job, capítulo 11 y el verso 7. A estos necios que simplemente deciden no aceptar a Dios. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? O sea, imagínense aquellos que dicen que no hay Dios. Cuando vemos la naturaleza, ahorita estos días el cielo ha estado pero tan hermoso. Ha sido bien fácil ver las Pleiades y esas constelaciones. Y el cielo ha estado tan despejado. Y tantas cosas tremendas que hay en la naturaleza, la creación de Dios. Y es lo que pregunta aquí. Lo que pregunta, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? El hombre ha gastado miles y miles de millones de dólares tratando de llegar a la Luna, tratando de llegar a Marte. Imagínense, los planetas que están más cerca de la Tierra. ¿Y qué de los miles y miles y miles de millones de planetas y estrellas? Fíjense, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? ¿Te vas a poner a discutir contra la existencia de esa realidad de Dios? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Entonces, no debemos ser soberbios y necios, hermanos. Debemos aceptar que Dios es Dios.
Por eso Él dice, yo soy el que soy. Amén. Pero a pesar de nuestras limitaciones, hermanos, a pesar de nuestra necedad, a pesar de lo finito que somos, Dios ha escogido revelarse a nosotros. Dios ha escogido darse a conocer a nosotros. Eso es maravilloso, hermanos. Que Dios, siendo una persona tan gloriosa, tan magnífico, tan grande, sublime, Él decide revelarse a nosotros. Él lo hace de muchas formas. Quiero mencionarles por lo menos 3. La primera y más importante, Él lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Veamos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 1. Y no es la única forma, pero a través de su Hijo Jesucristo. Fíjense lo que dicen los primeros 3 versos. Hebreos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Su Hijo Jesucristo. Él nos amó tanto, nos ama tanto, siendo nosotros tan pequeños, tan limitados. Él decide revelarse a nosotros. Leamos otro pasaje en Mateo capítulo 11 y veamos que esta es una verdad preciosa, cómo Él decide revelarse a nosotros. En el versículo 25, leamos del 25 al 27. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces el Hijo es quien nos revela a Dios, su Hijo Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros podemos conocer a Dios. Y Él mismo dijo en muchas ocasiones que si queremos conocerlo a Él, si queremos saber cómo es el Padre, tenemos que conocerlo a Él mismo, a Jesucristo. Pero otra forma como Él se revela a nosotros es a través de su creación. Y es por eso, hermanos, que no hay excusa. O sea, lo hace a través de su Hijo, pero también toda la creación de Dios es una revelación de Dios mismo. Fíjense lo que dice el verso, el capítulo 1 y el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Entonces, Dios es glorioso, es grande, es inaccesible, es todopoderoso, pero Él decide revelarse primero a través de su Hijo, pero también lo hace a través de su creación. Aún aquellos que no han aceptado a su Hijo Jesucristo no tienen excusa. Pueden ver la mano de Dios a través de su creación. Pueden ver la mano de Dios en cada cosa creada alrededor nuestro. Y una última cosa es a través de su palabra. Él ha dejado, o sea, todo lo que tenemos aquí es un registro. O sea, en la Biblia encontramos, es un registro de todo lo que Él ha dicho y podemos conocerlo a través de su palabra. Eso es precisamente lo que es la Biblia, un registro de todo lo que Él ha dicho.
Ahí están sus misterios, sus tesoros, sus secretos. Por ejemplo, en 1 de Samuel encontramos una declaración muy tremenda que confirma esta parte. 1 de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer en el versículo 21. Está hablando de Samuel. Y dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Él se reveló a Samuel a través de su palabra. También en Colosenses capítulo 2 se nos dice algunas cosas que también que hace la palabra del Señor en nosotros. Colosenses, el capítulo 2. Y en el verso 2 dice, para que sean consolados, hablando de su palabra, sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas y el pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre del Señor Jesucristo. Entonces, podemos conocer a su Hijo, o conocer al Señor a través de su Hijo Jesucristo. Podemos recibir una revelación de Dios a través de su creación, y también el Señor puede revelarnos su camino, puede revelarnos su carácter, sus tesoros a través de su palabra. Entonces, esas son las formas como Dios ha decidido revelarse. Ahora, en el Nuevo Testamento aparecen en 3 escrituras la palabra deidad o divinidad para referirse a Dios. Pero fue hasta en el tiempo de la iglesia primitiva que surgió la palabra Trinidad. La palabra Trinidad. Ahora, esta palabra no es usada en la Biblia, la palabra Trinidad. Sí aparece la palabra tres y aparece la palabra uno, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que el Dios de la Biblia se revela como 3 y 1. En palabras más técnicas, triuno o triunidad, ¿verdad? Es un Dios triuno. O nuestra palabra española que nosotros usamos, que es Trinidad. Entonces, vamos a profundizar un poquito más de eso el próximo jueves, si el Señor nos permite. Pero lo que quiero dejar en sus corazones esta noche, hermanos, es que Dios, siendo tan glorioso, Él decide revelarse a nosotros. Y hay dos corrientes principales. Algunos que dicen que Él es uno, indivisible. Otros que Dios es uno, pero dividido en 3. Bueno, lo más importante es que nosotros veamos las Escrituras. Y con la ayuda del Señor vamos a examinar cada una de las Escrituras que el Señor nos da. Y ya hemos visto que debemos de tener como base lo que nos dice la Biblia. No es lo que yo piense, lo que yo crea correcto. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a examinar las Escrituras para tener ese balance y para recibir esa luz de lo que la Biblia nos expresa acerca del Señor. Y no vamos a sacar nuestras propias conclusiones, sino que vamos a ir a lo que la Biblia nos muestra. Pero quería terminar esta noche con ese sentimiento, quería terminar con ese sentir, con ese pensamiento. ¿No es algo tan glorioso que Dios, siendo un ser todopoderoso, Él quiere revelarse a nosotros? ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez quiénes somos? Imagínense, estamos temblando, casi el mundo está temblando por un virus. Así de frágiles somos, así de sencillos somos. Y Dios, el Todopoderoso, decide revelarse a nosotros. Él quiere tener una relación con nosotros. Vale la pena conocer más acerca de Dios. Vale la pena profundizar en sus caminos. Vale la pena saber quién es Él, qué está detrás de todas sus palabras, qué está detrás de todos sus mandamientos, qué quiere lograr Él en nosotros, qué quiere Él de nosotros y qué podemos conseguir nosotros
en Él. Definitivamente lo que Él quiere es manifestarse de tal manera que lo conozcamos. Y no solo eso, sino que lleguemos a ser como Él. Vamos a seguir estudiando un poco más sobre esto, pero en esta noche solo quiero que le demos gracias, porque siendo Él un Dios tan poderoso, tan glorioso, Él decide revelarse a nosotros. Él es un Dios santo, sublime, tiene todo bajo control. Todo lo que está pasando en el mundo no es sorpresa para Él. Muchos dicen, ¿dónde está Dios? El coronavirus nos quiere matar, ¿y dónde está Dios? Dios está donde mismo. Somos nosotros que nos hemos alejado de Él. Él es el que nos está llamando. Él está donde mismo. Y todos aquellos que quieran conocerle pueden acercarse, porque Él tiene el deseo de revelarse a nosotros. Quisiera terminar esta noche entonando un canto muy conocido, y es muy, muy precioso. Ese coro, ese himno que dice Santo, Santo, Santo. Porque vamos a ver que sí, Él es un Dios, un solo Dios. No son tres personas, vamos a ver eso. Vamos a ver las Escrituras. Pero que en esta noche le demos gracias. Que siendo nosotros tan insignificantes, Él decide revelarse a nosotros. Qué precioso. Yo estoy tan agradecido, tan contento de poder tener una relación con Él, de poder conocerle. Tan poco, pero con lo poco que le he conocido, estoy tan fascinado y tan deseoso de conocerle más. Amén. Así que con mi familia vamos a cantar aquí y ustedes pueden unirse a nosotros. Amén. Un poquito de volumen al bien. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre Dios mío, no Cantémoslo una vez más. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre Dios mío, lo es. Padre Celestial, te adoramos y te damos a ti toda la honra, Señor. Ni siquiera entendemos algo de tu grandeza, solo lo que podemos ver, Señor. Tú eres tan glorioso, tan grande, pero has decidido revelarte a nosotros, criaturas tan insignificantes,
Pero gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos seguir conociéndote. Oh, sigue revelándote a nosotros, Padre, hasta que te conozcamos, Señor. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias por tu amor, por tu gracia, por la luz de tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta noche y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Sigamos buscándolo, sigamos acercándonos a Él y que Él en su misericordia siga revelándose a nosotros por su gracia. Amén. Dios les bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo